Bien, vamos a continuar nuevamente. Les saluda el doctor José Manuel Durán Vargas y vamos a continuar ahora con lo que son la fase del puerperio. A manera de un resumen rapidísimo, hablamos primero de la serie de movimientos que tiene que hacer un feto para poder descender en el canal de parto y ser expulsado. Hablamos de mecanismos de encajamiento, de desprendimiento, de la fase de lo que es la expulsión del bebé, y hablamos de una serie de movimientos como son la flexión, la orientación, el ascletismo, el descenso, rotación interna, y luego la extensión, la restitución y rotación externa en la serie de cosas que vimos en temas previos. También hablamos entonces de que la fase del trabajo de parto, los periodos de parto, son diferentes al mecanismo de trabajo de parto, que es la serie de movimientos que el feto tiene que realizar para poder nacer. Y en la otra son los tiempos en donde normalmente existe una fase prodrómica, que a diferencia de las contracciones de Braxton Hicks, empiezan a haber contracciones que ya tienen dolor, que son irregulares, con intensidad variable. Y todo eso puede llevar días o inclusive semanas, hasta que van modificando el cuello, alcanzando una dilatación de 3 centímetros, y todo lo previo a 3 centímetros, es decir, dilatación de 1 o 2 centímetros, contracciones irregulares, es una fase prodrómica. Pero a partir de 3 centímetros de dilatación, ya algunos libros toman en cuenta lo que es el inicio del trabajo de parto. Y es aquí cuando empezamos a vigilar a la paciente, y a los 4 o 5 de dilatación, por lo general ya se decide ingresar para conducirla en caso de que la actividad sea irregular, para vigilarla en caso de que sea de una forma espontánea. Y para todo esto se lleva una hoja normal, ¿verdad?, para valorar la frecuencia cardíaca materna, la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial de la paciente. Y por parte del feto también es valorar constantemente la frecuencia cardíaca fetal, que debe siempre estar entre 120 y 160, con aceleraciones en el momento que existe prácticamente movimientos del feto, y quizá algunas desaceleraciones cuando viene la contracción, cuando a veces un cordón se comprime y aparecen los decalajes o dip, que vienen siendo desaceleraciones fisiológicas. Cuando estas, tan pronto como cede la contracción, la frecuencia cardíaca se vuelve otra vez a estabilizar. Eso quiere decir que nada más fue por un efecto vagal de compresión y que el feto tiene una muy buena reserva. Hablamos desde la semana 38 que era importante la valoración de un tacto vaginal, de una prueba de Manning, para poder elegir si podíamos terminar en un parto normal o una cesárea. Y también puntualizamos que nunca debemos darle el 100% a la paciente de decir que va a terminar en parto, porque también hablamos de que la valoración era estática a las 32 semanas, era dinámica en el momento del trabajo de parto, y que las cosas podían cambiar en el momento de una ruptura de membranas, un prolapso de cordón, una policistolia uterina, variaciones de la frecuencia cardíaca que modificaban por completo el curso de lo natural del parto a tener que pasar a una cesárea, quedando nosotros ante el paciente como si hubiéramos errado o fallado en nuestro pronóstico. Nunca se puede dar el 100% de tener todas las cosas favorables para un parto, sino que siempre en el trabajo de parto pueden haber variables. Bien, hablamos también de que la dilatación en primigestas era de 1 centímetro por hora y que en las multíparas era de 1.5 a 2 centímetros por hora, y que esta primera fase o primer periodo del trabajo de parto iba a depender de si la posición estaba a la derecha o a la izquierda, de si las membranas estaban íntegras o rotas, y de las contracciones que debían estar en un promedio de 3 a 5 contracciones máximo, de 40 a 50 segundos o de 40 a 60 segundos, de una intensidad de 2 a 3 cruces de una manera subjetiva. Y cuando todo esto está perfecto, entonces el trabajo de parto se va llevando fisiológicamente de una forma adecuada. Pero en el momento que las membranas están íntegras, también hablamos que la presión hidrostática del líquido amniótico se reparte en parejo en la superficie interna del útero y no es tan efectiva como para poder provocar dilatación cervical. Pero en el momento que tenemos 4 o 5 de dilatación, que el producto ya está abocado, que siempre se va a hacer las amniotomías para acelerar el tiempo del trabajo de parto, hacerlo más ágil y más rápido, tiene que tener como condición que sea presentación cefálica, y nunca se hace en presentación pélvica, y mucho menos en situación transversa, porque esto podría provocar
la salida accidental del cordón, provocando el prolapso del cordón y las consecuencias inclusive fatales para un producto si nosotros no detectamos el prolapso. Muy importante entender que el prolapso del cordón es la salida del cordón a través de la vagina y es visible. Procedencia de cordón es que se rompió la bolsa y que normalmente el cordón está oculto en la vagina. Ya se salió de su lugar, mas no está visible al exterior. Procúbito de cordón viene siendo cuando el cordón se encuentra con las membranas íntegras entre la presentación y lo que es el amnios. La tenosidencia del cordón es cuando tenemos el cordón a los lados prácticamente del polo cefálico y pueden ser comprimidos en el mecanismo de parto provocando variaciones de bradicardia por el efecto vagal, y circulares de cordón, nos referimos casi siempre al cuello, pero pueden haber circulares de brazos, circulares de pierna, circulares de abdomen, circulares de tórax. En realidad, lo importante es qué tantos efectos pueda tener este cordón, que además está sobreprotegido por una gelatina de Wharton que evita por lo general la compresión de los vasos funiculares, y por lo tanto hay naturaleza propia en el feto para defenderse de lo que es inclusive un prolapso de cordón, ¿sí? Llega el momento de los 10 centímetros de dilatación y entonces hemos dicho que ha terminado la primera fase del trabajo de parto, y ahora vamos a entrar a la segunda fase o segundo periodo de trabajo de parto, que es el tiempo que tarda esta mujer pujando adecuadamente para hacer descender al producto y ser expulsado. Se menciona que en las primigestas este tiempo en promedio de 60 hasta 90 minutos como máximo, y cuando ya tenemos 91 minutos ya tenemos un diagnóstico inevitable, que es el periodo expulsivo prolongado, y tenemos que actuar. Y en las multíparas, que debe de ser en promedio de 60 minutos, que es una hora, al minuto 61 ya tenemos el diagnóstico también. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando el polo cefálico permanece mucho tiempo en el canal de parto, podrían venir efectos vagales que puedan provocar bradicardia y sufrimiento fetal en el producto. Recuerden que normalmente el sufrimiento fetal puede ser en la primera fase de taquicardia o puede ser en la segunda fase tardía de bradicardia. En la primera, el bebé se va a defender prácticamente del daño que recibe de la hipoxia y va a acelerar la frecuencia cardíaca para compensar la poca circulación que recibe este feto. Aumenta su frecuencia cardíaca llevando más oxígeno a sus tejidos, y esto va aumentando de acuerdo al daño que él recibe. Y entonces se describe que la taquicardia puede ser leve, moderada y severa, en donde tenemos las variantes normales, que son de 120 a 160 latidos por minuto, como vimos en algún tema previo, y esto es la variabilidad normal, en donde por debajo de 120 es patología, por debajo de 160 también es patología. Hablamos de bradicardia en diferentes grados, hablamos de taquicardia en diferentes grados, y también hablamos de variantes normales en donde puede haber una variabilidad de 10-15 latidos sobre su basal. Ejemplo, un feto puede tener 150 latidos por minuto, se está moviendo demasiado, puede tener 165, que son 15 latidos arriba, pero estos 165 después de que deje de moverse baja a 150, y esto es una respuesta natural, no es un sufrimiento fetal, no es una taquicardia, sino que es un reflejo natural de movimiento en el cual el corazón de por sí, para satisfacer las necesidades del cuerpo del feto que está moviendo, tiene que aumentar su frecuencia cardíaca, pero con la misma deja de moverse y la frecuencia cardíaca vuelve a bajar a sus estados basales dentro de límites normales. La primera respuesta de un sufrimiento fetal se va a valorar de la siguiente forma: de 161 a 180 vamos a hablar de taquicardia leve, pero de 181 a 200 vamos a ver taquicardia moderada, y de más de 200 vamos a hablar de una taquicardia severa. Esto es la respuesta de la adrenalina. Esta es la respuesta del sistema simpático, que como recordarán los adultos es dos sistemas antagonistas, simpático y parasimpático, que una se da para situaciones de estrés y otras situaciones en las que descansemos, como ocurre con el vago durante el sueño, que existe bradicardia porque no existe más necesidad en el cuerpo para el oxígeno más que lo propio y lo basal. Cuando este feto tiene una taquicardia severa, lo primero que tenemos que descartar para esta taquicardia es que el feto no esté bajo la acción de algunos medicamentos betamiméticos
que puedan en un momento dado producir taquicardia refleja, que no tenga temperatura la paciente, hipertermia, que también podría aumentar la frecuencia cardíaca del feto. Entonces, una paciente libre de hipertermia y una paciente que no toma medicamentos de tipo beta-mimético no tiene por qué tener taquicardia sostenida, y aquí entonces empezamos con la leve, la moderada y la severa, que es la primera respuesta que va a tener el feto para defenderse. Cuando este sistema simpático ya no pueda más y está en su respuesta máxima, que es la taquicardia severa, rápidamente su antagonista se hará cargo de lo que sigue, y entonces pasaremos de esta taquicardia a una bradicardia que también va a ir en descenso, y vamos a tener de 119 a 100, de 99 a 80 y por debajo de 80 para la bradicardia leve, moderada y severa. Y cuando este feto tiene latidos por debajo de 80, decimos que estamos en una etapa crítica en donde el pediatra tiene que saber en qué fase de lo que es el sufrimiento fetal se encuentra para saber qué le va a ofrecer esa criatura. Porque si estamos en la primera fase, cuando nace el bebé, no necesita tanta reanimación, sino que nace y el simple hecho de salir de una situación de riesgo para él, solito se estabiliza y tiene llanto espontáneo y tiene un ABR excelente, y los anestesiólogos se molestan con nosotros porque nada más los mentimos, y no que el paciente que tiene normalmente taquicardia, su respuesta cuando sale es excelente, no necesita más cosas que salir de ese vientre materno que tiene un medio inhóspito para él. Pero cuando estamos en bradicardia, el pediatra tiene que valorar qué grado de bradicardia tiene, si es leve, moderada o severa, para saber con qué cosas va a reanimar ese producto. Entonces, si estamos en una bradicardia severa, decimos que está ante la inminencia de muerte, y es obligatorio en la fase de bradicardia tener un carro rojo donde tengamos bicarbonato, adrenalina, oxígeno, ambú y una serie de cosas, aminofilina y una serie de medicamentos como para mejorar el estado crítico que tiene el producto y poderlo sacar adelante con maniobras de reanimación. Muy bien, pues ya tienen ustedes un bosquejo general. Nace el bebé, nace en óptimas condiciones, y a continuación lo que sigue después de esto es de 5 a 30 minutos esperamos lo que es el alumbramiento, que es de dos tipos. Uno fisiológico, que vimos también que era Schultz, y otro patológico, que es el Duncan, en donde por lo general pueden quedar restitos de cotiledones que nos pueden dar tres complicaciones. Como cuerpo extraño, hemorragia postparto. Como cuerpo extraño que se muere, se necrosa, puede causar infecciones. Como cuerpo extraño puede pasar a la etapa de malignización, un tejido de placenta se puede convertir en un coriocarcinoma, por lo tanto ese tejido hay que eliminarlo. ¿Cómo saber valorar si se quedó algo de esta naturaleza? La placenta se saca y normalmente el amnios se viene para hacia abajo, se limpia con una gasa y no debe haber ningún sangrado activo a nivel de los cotiledones. Si encontramos un sangrado activo, quiere decir que estamos ante la presencia de una retención de tejido placentario y tendremos que limpiar muy bien la cavidad para evitar complicaciones. En ocasiones vemos una placenta en donde vemos un aplanamiento o atrofia del cotiledón. Eso no se debe de confundir como retención de lo que es tejido placentario, porque es atrofia porque hubo infarto placentario, muerte del tejido y se aplanó, se atrofió o desapareció el cotiledón. A diferencia de la otra placenta, en donde existe un sangrado activo, esta es la que sí tenemos que tener en cuenta como probabilidad de retención del tejido placentario. Esta es totalmente normal y esta es totalmente patológica. Es más común los riesgos en un desplazamiento de lo que es el desprendimiento de Duncan que en un desprendimiento de Schultz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también dijimos de que cuando el bebé nace, no debía prácticamente emocionarse el médico y la paciente en posición ginecológica baja prácticamente su matriz hasta la altura del ombligo después de expulsarse normalmente el producto, y no es aquello en donde este producto que acaba de nacer sea agarrado y se aplique hacia la paciente para que vea que ya nació su bebé, porque eso hace una pérdida de 60-70 mililitros del producto hacia la madre, que repercute en una anemia en el momento de recién nacido. ¿Sí? Siempre que nace un bebé,
recordar que todavía está unido a la madre. No podemos agarrar como los internos que todavía no tienen experiencia de agarrar el feto y querernos ir para el cunero. Hay un cordón de por medio que se puede reventar en ese momento, ¿sí? Y esto normalmente, ¿verdad? Hay que meter las pinzas, cortar y separar prácticamente al feto del vientre materno a través de la ruptura o el corte de cordón y darle prácticamente al bebé ya todos los cuidados necesarios, ¿sí? Cuando va a nacer la criatura y el feto prácticamente ya está muy abajo y sentimos prácticamente que las contracciones nada más está la resistencia de los labios que evita normalmente el nacimiento y sentimos que la contracción uterina nos comprime los dedos que tenemos acá en la horquilla posterior, ese será el motivo para que en la siguiente contracción la paciente respire profundamente, cierre bien la boca, haga fuerza como si fuera a defecar y no fuerza en el cuello o en las extremidades, que son inútiles, no sirven para nada, y hacer una presión directamente en el abdomen como si la paciente estuviera estreñida. Y no puede importar si defeca o no, porque muchas pacientes pueden defecarse en el momento del pujo y darle a ella la tranquilidad que si se defeca no pasa nada, es parte de lo que es el momento de la atención del parto. Sí cuidar el área para que no haya contaminaciones y como vimos la otra vez, cuando ya esto vaya a ocurrir, hacemos una episiotomía media o medio lateral para quitar la resistencia de esta parte del perineo y facilitar la expulsión del producto. En ese momento, cuando se hace el epicio, metemos una compresa con los 4 dedos, nada más la comprimimos para que el descenso del feto no vaya corriendo el sitio de corte y que en el caso de las medias podría llegar hasta la luz del recto en un desgarro de 4º grado o llevarse un esfínter externo, un desgarro de 2º grado, pero si hacemos esta, que es la que inicialmente hace todo estudiante de medicina que está empezando a tener experiencia con esos cortes, siempre el de aprendizaje va a ser el medio lateral porque acá se puede correr y no tiene absolutamente ningún riesgo. Así que una vez que esto sale y una vez hacemos la revisión de cavidad, la revisión de cavidad consiste en que nosotros vamos a ver al fondo, verá que no hayan desgarros laterales a nivel vaginal, ¿sí? Porque haya salido el feto de una manera abrupta, o sea que no lo controlamos nosotros. Entonces cuando sale el feto de una manera abrupta hay estallamiento vaginal y hay muchos desgarros en la pared anterior, la pared posterior, laterales, que pueden provocar hemorragias innecesarias. Entonces, parte de la dinámica consiste en meter 2 casitas para explorar toda la vagina y en el fondo vamos a encontrar un cuello en donde debemos ver la integridad de lo que es este orificio, ¿verdad? Que está dilatado porque acaba de nacer la criatura y eso va a tener un espasmo para que se empiece a cerrar y no tener zonas anfractuosas que puedan provocar un desgarro del cuello que tenemos necesariamente que corregir, porque si no corregimos el desgarro, pues en el próximo embarazo vamos a tener una incompetencia cervical y vamos a decir qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó que no hicimos una buena revisión después del parto, porque nada más nos guiamos del sangrado que tenga la paciente y no es así, porque un desgarro puede estar en una zona vascular y no tener sangrado, pero eso no significa que se quede así. Hay que reparar el desgarro para que el cuello tenga la resistencia normal para un próximo embarazo. Y no hacerlo nos podría llevar a una complicación que es la incompetencia cervical. Entonces, ya teniendo en cuenta esos detalles, pues vamos a hablar ahora de lo que es el puerperio. Así como normalmente existe un tema en donde la madre hace una adaptación a la necesidad del feto que se llama adaptación materna al embarazo, en donde los temas de obstetricia se inician con una parte anatómica, una parte embriológica, una parte fisiológica, y luego viene lo que es el embarazo, porque estamos en obstetricia, diagnóstico de embarazo con signos positivos, signos probables, presuncionales. Una vez el diagnóstico hecho, entonces ya es necesario llevar un control prenatal que también ya vimos, en donde la paciente debe de ganar de 9 a 12 kilos y medio y saber que esa cantidad de aumento ponderal es debido al crecimiento de las mamas, al crecimiento del útero, al aumento del volumen plasmático, al aumento de la masa eritrocitaria, al tamaño del feto que allá adentro va a terminar con 3 kilos y medio, con una placenta de 500 gramos, con un volumen de líquido amniótico de 1 litro
Y sumando todas esas cosas nos va a dar de 9 a 12 kilos y medio, que es lo que acepta la norma oficial mexicana de ginecología y obstetricia. Entonces, una vez que vamos llevando el control, el tema nos dice cómo el cuerpo se va adaptando a las necesidades del feto. Y también hablamos de que el embarazo, hay algunos autores que son 40 semanas divididas en 3 periodos de primero, segundo y tercer trimestre, como también los autores son muy exactos para decir primera mitad y segunda mitad del embarazo, para hablar desde la fecundación hasta la semana 20, de la semana 21 a la 40, la segunda parte. Y entonces es aquí cuando nosotros tenemos algunas definiciones que son las siguientes. La muerte fetal intrauterina, que también es lo que conocen como óbito, ¿verdad? En donde este feto se puede perder en forma temprana, intermedia y tardía, recordando a las abuelitas Tita, ¿sí? Temprana, la que ocurre a partir del momento de la fecundación hasta la semana número 20, de la semana 21 a la semana 28, y la que ocurre después de la semana 28, de la semana 29 hasta el final. Hablaríamos de la muerte fetal intrauterina en una forma temprana, intermedia o tardía. Esto, como la muerte materna, son de las cosas más desagradables que puede tener un obstetra cuando muchas veces no valora los riesgos que la paciente tiene. ¿Qué riesgos? Bueno, cuando se habla de un embarazo de alto riesgo, vamos a hablar de una mujer por debajo de 20 años o una mujer por arriba de 35 años. Y solamente con eso, ¿verdad? En donde el embarazo en todos lados, en la radio, en la televisión, en cualquier campaña, nos dicen que el tiempo adecuado para que la mujer se embarace es de 20 a 35 años, ni menos de 20 ni más de 35. ¿Qué es realmente lo que sucede en estos pacientes? La mujer menor de 20 años tiene aumentada la incidencia de cesáreas, y la de arriba de 35 también, pero son cosas diferentes, ¿sí? Una mujer menor de 20 años no ha terminado su desarrollo pélvico y por lo tanto hay aumento de estrechez pélvica comparado a los embarazos, porque esto termina hasta los 21 años, lo que es sus diámetros pélvicos en forma completa, ¿verdad? Con ese crecimiento realmente de cualquier persona hasta los 21 años. Y entonces, si estamos menos de 20 años, pues todavía no ha terminado el desarrollo completo de lo que son los diámetros de la pelvis. Eso aumenta la posibilidad de la cesárea. 1. 2. Son las personas que a veces no están muy conscientes de lo que es un embarazo y tratan de seguir su vida de rutina, que libertinaje. Hay gente que fuma, hay gente que toma, hay gente que pasa malas noches, hay gente que se droga, y todo esto va a repercutir directamente en el feto. Pero también hay pacientes que normalmente, muchas de ellas, rechazan involuntariamente el embarazo porque fueron embarazos accidentales, y eso es lo que hace que las mujeres menores de 20 años sean consideradas de alto riesgo. Hay que saber dar una buena explicación. Porque, por ejemplo, si me llega una pareja de jóvenes, ¿verdad? En donde esta mujer de 19 años, ¿verdad? Ya prácticamente terminó como maestra, ¿verdad? El esposo también tiene su profesión, es una pareja estable, económicamente están bien, saben lo que quieren. Eso no es un embarazo de alto riesgo, y si no le explicamos a esa paciente, va a vivir su embarazo atemorizada de que en cualquier momento se vaya a complicar. Estamos hablando por qué se llama embarazo de alto riesgo a las mujeres menores de 20 años. Cuando tengan esa inmadurez desde el punto de vista de sus pensamientos para pensar que ahorita ya están en la etapa en la que está embarazada la paciente y se tienen que hacer responsables de ese embarazo, y dicen: no, este embarazo no me va a cortar mi vida, este embarazo mejor que se pierda. Entonces hay un rechazo, hay drogas, hay alcohol, hay fuman, hay medicamentos y un montón de cosas que la paciente puede hacer en contra de su bebé, que la hace como embarazo de alto riesgo. Una pareja estable, económicamente el marido está muy bien, la muchacha tiene 19, 20 años, pero está apoyada por el esposo, acude a sus consultas, control prenatal, es un embarazo como cualquier otro, que aumenta su posibilidad de cesáreas porque todavía no ha terminado el desarrollo de la estructura ósea, que termina a los 21 años. Las mujeres de 35 en adelante, entonces hay un fenómeno normal en donde hay una aterosclerosis, un endurecimiento de las paredes arteriales,
Como resultado de esas lipoproteínas, ese calcio que se fija a la capa interna íntima o endotelial de las arterias, que hace perder esa elasticidad que tienen los vasos y aumenta su resistencia, favoreciendo cuadros hipertensivos, disminuyendo el volumen a nivel uteroplacentario y provocando como complicación un retraso de crecimiento intrauterino, desprendimientos de placenta, prematurez, muerte fetal intrauterina y más complicaciones simplemente por la edad. Pero otro punto importante también es que las mujeres que tienen un embarazo a los 36 años son mujeres que se están casando por segunda ocasión, que han tenido 3 o 4 partos en su primer matrimonio, en donde ellas vivieron los partos naturales, en donde ellas ya son más expertas que el propio ginecobstetra, porque ellas vivieron los embarazos, ellas dieron a luz normalmente y no tuvieron ninguna complicación y piensan que a esta edad va a ser totalmente lo mismo que los primeros que tuvieron, entonces no van a control prenatal, ellas saben cuándo deben de ir y cuando van ya están complicadas, con una muerte fetal intrauterina, con un retraso de crecimiento intrauterino, con problemas que le traiga de algún riesgo para el nacimiento o la prematurez simplemente. Entonces ya saben por qué, entre 20 y 35 años, y cuando este feto se pierde, como ocurre en las primeras 20 semanas, que realmente se define como aborto, entonces el aborto se va a dividir en 2 partes, temprano y tardío, en donde vamos a encontrar 2 cosas importantes. El temprano es el que ocurre desde la fecundación hasta la semana 12, y el tardío es de la semana 13 a la semana 20. Son 2 cosas totalmente diferentes. Cuando un bebé, ¿verdad?, se pierde en lo que es las primeras 12 semanas, muchas veces el bebé ni siquiera se forma, ¿sí? Es decir, que no lo vemos. Aparece normalmente un saco gestacional y muchas veces cuando llega con nosotros no existe embrión y mal llamamos embarazo anembriónico. Hacemos un ultrasonido, encontramos un saco gestacional, encontramos un saco vitelino, no encontramos el embrión y el radiólogo en ocasiones dice embarazo anembriónico. Tienen que recordar que este saco vitelino es aquel, ¿verdad?, que va a estar comunicado por el conducto oncoplacentérico del intestino medio, que si existe saco vitelino, aunque no vean embrión, no puede ser embriónico, porque este saco vitelino es del embrión. Y entonces, aunque no veamos embrión, este no es anembriónico, porque el saco vitelino dice, yo soy del embrión, ¿sí? Entonces, en ocasiones nos reportan saco gestacional de tanto por tanto, saco vitelino de tanto por tanto, no se aprecia embrión, no se aprecia actividad cardíaca, diagnóstico, huevo muerto retenido, embarazo anembriónico. Tremendo error, desde que vean ustedes un saco vitelino, aunque no vean el embrión, ya está descartada la posibilidad de un embarazo anembriónico. ¿Qué es lo importante del anembriónico? Que el anembriónico, cuando se presenta y lo vemos desde etapa muy temprana, que afortunadamente son pocos los casos, entonces vemos que desde el principio nada más hay un saco gestacional, pero no se ve esbozo embrionario, no se ve saco vitelino, lo vamos siguiendo y nunca aparece el embrión, nunca aparece el saco vitelino. Quiere decir que se fecundó un óvulo, ¿verdad?, con un material genético que no está completo. Cuando decimos que hay aneuploidías o triploidías o tetraploidías, en donde el número diploide es lo normal porque hay unos cromosomas que vienen por el óvulo y otros cromosomas que vienen por el espermatozoide. Cuando falta parte del material genético por parte del espermatozoide o por parte del óvulo, entonces esto no tiene la información para el desarrollo de un embrión y nunca vamos a encontrar prácticamente embrión, y esto es lo que se llama embarazo anembriónico, y ese sí está terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces hay incompatibilidad de la pareja y las veces que se embarace va a terminar en un abortador habitual, y para esto tendrán que hacerse un consejo genético donde le darán un cariotipo al varón, un cariotipo a la mujer, y le van a decir, tú sí puedes tener hijos normales o no puedes tener hijos normales, pero cada vez que te embaraces va a suceder lo mismo. El aborto temprano se relaciona con alteraciones cromosómicas, con alteraciones genéticas, con deleciones cromosomales, con translocaciones. Casi siempre el 60% de esos casos es de tipo genético, cromosómico, por número o por alteraciones de translocación o de lesiones de los cromosomas. En cambio, en el embarazo tardío, en donde vemos ya un feto bien formado,
en donde ustedes ven prácticamente un útero y ven a un feto bien formadito, y de pronto este feto se pierde. Fíjense la gran diferencia: uno no había embrión, o es un embrión que se inició y nada más se quedó su saco vitelino, pero no hubo desarrollo. En este ya tenemos un embrión que es un feto realmente bien formado, ¿sí? Y que de pronto, sin que él se tenga la culpa, de pronto se pierde, y tenemos que saber por qué razón en el aborto tardío o del segundo trimestre, por qué se pierde un feto. Bueno, muy fácil. El feto se puede perder por este problemita en donde hay una incompetencia ítmico-cervical. Esta incompetencia ítmico-cervical es la falta, ¿verdad?, de resistencia que tiene el cuello, que puede ser congénita por la ausencia de fibras colágenas, elásticas y reticulares, que le dan esta resistencia a un cuello normal, y que en este caso están ausentes, y por lo tanto el mismo peso del producto borra al cuello, lo dilata, las membranas se salen, se rompe la membrana, que es una característica muy importante. Se me rompió la membrana y luego nació, nos está dando el diagnóstico de una incompetencia ítmico-cervical, o inclusive, como vimos hace un momento, partos mal atendidos, aplicación de forceps, desgarros que no fueron corregidos, pueden hacer en un siguiente embarazo normal una complicación de este tipo. Entonces, el feto está bien, no tiene malformaciones, y se pierde por falta de resistencia del cervix. Se llama incompetencia ítmico-cervical. Pero también puede ser que tengamos un detalle anatómico en donde nosotros vemos al feto, en donde existe un feto que le falta espacio porque tiene un mioma, otro mioma, otro mioma, otro mioma, otro, y se le acabó el espacio. Entonces ya no puede el bebé crecer. En ocasiones los miomas reducen su espacio, entonces viene un momento en que empiezan las contracciones y se expulsa porque está lleno de miomas, ¿sí? Entonces la miomatosis puede ser otra causa que el aborto tardío, o sea, el segundo trimestre, pero también puede ser que en un momento dado haya algunas malformaciones mullerianas, ¿sí?, en donde podemos encontrar que el útero presente esta estructura, en donde vemos un útero bicorne o didelfo, en donde aparentemente son dos úteros, pero hay uno con una cavidad pequeña y un útero de tamaño normal y otro prácticamente de reducción de sus medidas. Si el saco gestacional está aquí, vamos a terminar el aborto inevitablemente, pero si el saco gestacional está aquí, este va a llegar su embarazo hasta el final. Malformaciones uterinas del tipo de útero bicorne asimétrico podría ser una causa de esas pérdidas. Bueno, pero si tenemos un útero que está normal, que no tiene miomas, que no tiene este defecto de lo que es el útero bicorne, y que todo está aparentemente bien, resulta que le hacemos un estudio endovaginal y encontramos un tabique acá en medio que se llama uterosepto, y será exactamente lo mismo, porque el feto empezará a acomodarse en esta posición, pero llegará un momento en que ya no puede más, y entonces las contracciones terminarán expulsando a este bebé. En pocas palabras, en las pérdidas o muerte embrionaria temprana, muchas veces no vemos el embrión, los clasificamos como anembriónicos. No podemos saber el sexo. Es una falacia, es una mentira decir, es que iba a tener un bebé y a las 9 semanas era varón. Nada que ver, eso se ve mucho tiempo después, no se ve en este tiempo del embarazo. La segunda, los embarazos del segundo trimestre ya están formados y el bebé no tiene ningún problema. Allá sí podemos ver hasta el sexo, a diferencia del primero. En esto, las causas son cromosómicas, son de lesiones, translocaciones, alteraciones en número, aneuploidías, triploidías, tetraploidías. En cambio, en estas son defectos anatómicos: miomatosis uterina, útero bicorne, uterosepto, incompetencia ítmico-cervical, y raras veces el feto trae algunas malformaciones de él, que el cuerpo las detecta como una anencefalia, como un defecto congénito cardíaco, una tetralogía de Fallot o algo, que podría también provocar problemas delicados en el feto que provocaran su muerte, pero son extremadamente raras. Lo principal serían problemas de tipo anatómico. Bien, entonces tomando en cuenta estas pérdidas,
cuando nos vamos avanzando y llegamos a la segunda mitad del embarazo, porque esto terminó en la semana 20, entonces empezamos a ver qué es lo que está pasando a partir de la semana 20 en adelante. Entonces, fecundación hasta semana 12, semana 13 a semana 20, semana 21 a semana 28, semana 28, semana 29, semana 36, semana 37, semana 38, semana 39 a 41. Todo esto tiene una nomenclatura, ¿sí? Porque esto que se pierde acá sería aborto temprano, o también llamado primer trimestre. Y este es el aborto tardío o segundo trimestre. Luego entramos en esa etapa importante en donde empieza a ver poco a poco lo que es la posibilidad de que pueda vivir este feto en caso de que esté vivo y que llegara a nacer y se muriera por prematurez. En la actualidad ya existe sustancia tensioactiva surfactante que nos da sorpresas y cosas milagrosas cuando realmente esto era caso perdido. Entonces, antiguamente, entre 21 y 28 no había bebé que pudiera vivir. Y entonces en esta etapa se llamaba muerte fetal intermedia, en donde nacen y por su propia prematurez terminaban muriendo, ¿sí? Ahorita no, en esta etapa se puede brindar muchas cosas, sustancia tensioactiva, respiradores Smart 4 y otras cosas especiales, un equipo o un personal especializado para el manejo de estas máquinas, que es un servicio de pediatría con licenciaturas en estas áreas que nos dan la oportunidad de darle más seguridad a este efecto. No cualquiera lo va a manejar, no es cuestión de que esté el respirador allá, no es cuestión de que esté la sustancia tensioactiva allá, sino que además tiene que haber neonatólogos, perinatólogos, médicos bien especialistas, licenciadas en esta especialidad de la pediatría para poder salir adelante. 29 a 36 semanas. Esto que está acá se llamaba prematuro inmaduro, igual a muerte antiguamente, pero este es un prematuro con vías de maduración dependiendo de las semanas que tenga. También es un prematuro en vías de maduración. Prácticamente ya para este tiempo ya está maduro, pero en lo que se va yendo este proceso, el bebé va madurando y se dice que la madurez pulmonar está en la semana 28 a 32. Y algunos libros dicen 28 a 34 semanas. ¿Qué significa esto? Que en este tiempo, si nosotros vemos riesgo de que el bebé vaya a nacer, podemos meterle inductores de madurez pulmonar al feto, que es por ejemplo los corticoides como la betametasona, y se aplican con la finalidad de que si no puede llegar al final este embarazo, pero se le aplican los medicamentos, entonces la paciente le va a dar una ventaja a su bebé de 3 hasta 4 semanas, y si tiene 32, tal parece que tiene 35 o 36 semanas, por haberse aplicado normalmente el medicamento en el tiempo adecuado, que serían de 28 a 32 semanas. Esta etapa, 37 a 38, se llama pretérmino. Entonces es un bebé que ya está maduro, que lo único que le pasa es que si estamos en una época de frío, como ocurre en diciembre, tal vez que sea nótico, pero por falta de control de su temperatura, pero todo su sistema pulmonar ya está bien maduro, y por lo tanto, si está bien cubierto ese bebé, lo más probable es que ni siquiera necesite incubadora, y se llama embarazo de pretérmino. Y se pone como término a partir de 38.1, es decir, 39 semanas hasta la semana 41, es el tiempo ideal del embarazo de término, en donde 41.1 ya estamos hablando de un embarazo prolongado, en donde ya se está pasando este bebé el tiempo y pueden empezar a haber otros riesgos de hipoxia, problemas de tipo circulatorio uteroplacentario que puedan repercutir en el estado de salud del feto. Pero ya tienen hasta un panorama de cómo se maneja más o menos los términos de esta situación. Así como normalmente hubo un tema, como dijimos hace un momento, que es la adaptación materna al embarazo, ahora sigue que después de que nace la criatura, después que recibe el ABC, o sea, aspirarlo, ventilarlo y calentarlo, que es lo que normalmente recibe un feto cuando nace,
procurar que se apague el aire acondicionado para que tengan un ambiente normal, tener normalmente una perilla de succión para que todas las secreciones sean fácilmente, ¿verdad? Extraídas, tener siempre las vías aéreas superiores permeables para que el pediatra o el ayudante pueda aspirar adecuadamente, y calentarlo, pues quiere decir que le pongan prácticamente en su cunita, su pañal y su cobertor, dependiendo de la época del año en que estemos. Y eso es el ABC que normalmente recibe un bebé al momento de nacer, ¿sí? Bien, existen un montón de técnicas de parto. Partos en el mar, partos en el agua, los partos normales, la analgesia obstétrica, el parto espontáneo, el parto en casa con la partera, en la silla, en la hamaca, en la cama, en el piso. Son diferentes, pero todos llevan prácticamente a la finalidad de brindarle cierta seguridad al feto en el momento del nacimiento. ¿Quiénes son las personas adecuadas que deben de recibir el parto? Bueno, lo ideal sería un ginecobstetra y un pediatra que estén en ese momento. Bueno, pero no siempre va a ser así. O sea, puede ser el médico normal, pasante, que ya debe tener los conocimientos básicos, tanto de obstetricia como de pediatría, para que pueda normalmente estar con el bebé y brindarle normalmente cierta seguridad. Pero las parteras hoy en día no son parteras nada más como antes, que hacían movimientos y hacían palpaciones y trataban de que el feto se pusiera en una posición adecuada, sin saber que esto normalmente el feto lo va a adquirir de acuerdo a la ley de Payot en forma natural, sin necesidad de estar haciendo manipulaciones ni nada que pongan en riesgo ruptura uterina, ruptura de la bolsa, embolismo de líquido amniótico, surgimiento fetal, desprendimiento de placenta y un montón de cosas más, porque se hacían versiones por las comadronas para tratar de poner un producto pélvico, ¿verdad? Se exprimía el fondo y los laterales como para ver si el feto podía cambiar su posición, cuando realmente el feto iba de por sí en el último mes a cambiar su posición para adaptar su cabeza a lo que es la parte baja y adaptar el polo pélvico con los muslos hacia la parte de arriba, porque por su comodidad, y entonces ya tenemos lo natural. El puerperio se define como esta etapa en la cual todos los cambios que ocurrieron durante el embarazo para darle seguridad a este feto en sus necesidades ahora tienen que volver al estado normal, y esto tarda un periodo de 6 semanas, 42 días. El puerperio para su estudio se divide en puerperio inmediato, y tardío. Cuando se va a llevar un control prenatal, muchas pacientes, antes de que vengan con el diagnóstico de embarazo, son pocas las que vienen a un consejo del futuro obstétrico, o sea, cómo deben de embarazarse, que deben de tomar su hierro y ácido fólico, que deben de bajar un poco de peso, que si es una paciente con alguna complicación endocrinológica, llámese diabetes, tiroides, hipertiroidismo, cualquier cosa, hay que manejarlo en forma multidisciplinaria, reciben prácticamente una información y ya deciden su embarazo. Y entonces hay diferentes etapas que el ginecobstetra va a llevar, desde el momento de prepararse para el embarazo hasta el momento en que ya vienen con una prueba positiva de embarazo o un ultrasonido y les vamos a llevar su control prenatal. La siguiente etapa será cómo atenderla, si va a ser un parto o cesárea, que también puede ser que el mismo obstetra la atienda, o a lo mejor por situaciones económicas se tenga que ir a una institución más económica o algo que tengan derecho a ellos. Y luego viene la siguiente etapa, que viene siendo la etapa puerperal y de lactancia. Y luego viene otra etapa que viene siendo el mes, que es para elegir el método anticonceptivo que la paciente va a tener, es decir, la planificación familiar. Las pacientes pueden llevar con su obstetra todas las etapas, desde el momento de darles todo lo necesario para orientarlas a la búsqueda de su embarazo, hasta llevar su control prenatal, hasta atenderlas en el momento de la eliminación o expulsión del producto, que en este caso puede ser por parto o por cesárea, la siguiente etapa, que es vigilancia del puerperio, y la última etapa, que viene siendo planificación familiar. O puede, y el médico no tiene por qué enojarse, que le llevemos un control prenatal y la paciente, de acuerdo a sus posibilidades, termine dando a luz en el seguro, en el hospital oral, en el ISSSTE o al lugar donde le corresponda, y no por eso debemos enojarnos con ella. Ella tiene toda la libertad, de acuerdo a sus posibilidades, de elegir dónde va a ser atendida, y también invitarla a que después de que sea normalmente el evento de la expulsión del producto, pueda regresar con nosotros y agarrar nuevamente la confianza y seguir con las siguientes etapas, que viene siendo la puerperal y la de planificación familiar.
Entonces, en este puerperio inmediato es lo que se define como las primeras 24 horas a partir del momento que se expulsa la placenta, que es el alumbramiento. Este alumbramiento normalmente debe de tardar de 5 a 30 minutos. Y si tenemos 31 minutos, ya tenemos un problema, ¿sí? Este problema se llama retención de placenta. Y esta paciente tendríamos que prácticamente ir con el cordón a buscar prácticamente a la placenta en forma manual bajo anestesia y no en sus 5 o 6 sentidos, sino que bajo anestesia para poder extraer esta placenta, y vamos siguiendo con el índice del medio del cordón, vamos entrando normalmente y vamos desprendiendo todo bajo anestesia para poder expulsar la placenta. ¿Qué cosas pueden pasar? 3. Una, que fácilmente la desprendamos. ¿Y qué pasó? Que cuando nació la criatura hubo una contracción enérgica, le pusieron la ergonomina antes de tiempo, porque la ergonomina se aplica tan pronto como sale la placenta para evitar que se secuestre a la placenta y no salga. Entonces sale la placenta, se aplica la ergonomina para que se contraiga el útero y se acabó todo, ¿verdad? Pero la placenta puede ser fácilmente desprendida, o a lo mejor no. Empezamos a tratar de desprenderla y nos damos cuenta de que da dificultad. Entonces le llamamos pseudoacretismo placentario, porque como que se quiso quedar la placenta en el útero. Pero si nosotros vemos a un útero y sabemos que existen 3 capas del útero, en donde está la número 1, que es el endometrio, la número 2, que es el miometrio, y la número 3, que es la serosa, y aquí se encuentra la vejiga y acá se encuentra el recto, esta placenta que se encuentra acá, si tiene un acretismo placentario, en donde vamos viendo aquí, o vamos viendo acá, o vamos viendo hasta acá, esto se llama acretismo placentario, que es la fijación de la placenta en la que no podemos sacar la placenta porque está mal insertada, porque la inserción placentaria a través de las velocidades debe de ser limitada al grado que cuando se desprenda el producto y salga, la misma descompresión del útero descomprima las velocidades y puedan salir fácilmente a través de Schultz o de Duncan. Pero si estas no salen ni siquiera con lo que es la manipulación bajo anestesia, entonces ya tenemos el diagnóstico de acretismo placentario. Y entonces viene el problema principal. El acretismo placentario tiene 3 variantes de acuerdo hasta dónde llegan las vellosidades. Entonces se llama acreta, increta y precreta, que son los avances de las vellosidades a las diferentes capas. La acreta se pasa de lo que es el endometrio, se fija en el miometrio y ya no sale, como vemos acá en la número 1. La increta atraviesa todo el miometrio y llega hasta la serosa, pero no la rebasa. Entonces se llama acretismo placentario increta. Y precreta es aquella que va más allá de lo que es la serosa y se va a encontrar con una vejiga delante, y si está, se va a encontrar con un recto atrás. Esta es muy peligrosa, porque este placenta precreta puede meterse normalmente a la vejiga, y entonces ya no tenemos plano de despegamiento entre lo que es la vejiga y lo que es el útero, y sabemos que es una paciente que va a meditar muchas transfusiones, mucha sangre, pueden ser desde 8, 10, 12 paquetes. Nuestro volumen circulatorio, recordarán que es de 5 litros, o sea 10 paquetes, y en ocasiones la paciente casi hace una exanginotransfusión, es tanto lo que sangra, que le están mete y mete sangre, y cuando sacan conclusiones, se ve ya le metieron 5 litros y la paciente tenía 5 litros y todavía así está anémica. Quiere decir que sangra mucho más de su volumen, pero como lo estamos reponiendo, las reposiciones iniciales no logran la recuperación de la paciente porque son más las pérdidas que lo que le estamos administrando. Y entonces decimos, pues esta paciente se llevó 16 paquetes, pero ¿cómo va a ser? No puede ser eso. Si el volumen, no depende del volumen, que si la fuga es mayor que el ingreso, pues puedes llevar muchas transfusiones, obviamente con todos los requisitos, el gluconato de calcio, el manejo con el hematólogo, porque esas cosas también pueden provocar otro tipo de complicaciones. Y entonces vemos que cuando vamos a entrar a operar, tenemos que saber por ultrasonido si la placenta es acreta, increta o precreta para tomar precauciones, porque cuando estemos aquí, ya la paciente debe de recibir la información de que es muy probable, de hecho, aparte de perder su matriz, que es una necesidad porque no hay otra opción, será hacer una cesárea histerectomía. O sea, podemos tener lesiones en la vejiga o en el recto dependiendo si la placenta es anterior o posterior.
y no la lesión vesical que después se manifiesta con una fístula vaginal o algo, haya sido un error nuestro. Las personas de experiencia cuando van a operar acá, dice el refrán, pégate a la matriz y serás feliz. O sea, los cortes deben de ser, no importa que quitemos serosis y un poco de miometrio, pero no irnos al órgano, porque si nos vamos del otro lado podemos perforar la vejiga y tener una fístula posteriormente. Entonces debemos pegarnos a la matriz, aunque nosotros quitemos esto y se quede esta partecita para acá, no importa, porque cuando es necesario dejar bastante tejido placentario, se mete metrotexate durante la cirugía, que es un quimioterápico, para destruir las células de la placenta y no estar en espera de la siguiente complicación, que sería un coriocarcinoma. Entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Mujer primigesta, le hacemos el diagnóstico de un embarazo de término, que tiene 39 semanas, que todo está perfecto, pero que por ultrasonido estamos viendo que este feto está muy bien, está maduro y todos sus diámetros están perfectos. Entonces el diámetro del fémur, el diámetro del húmero, el diámetro biparietal, todos los diámetros están perfectos. Hicimos un cálculo, 3,200 de peso, una talla de 50 centímetros. Entonces encontramos, por ejemplo, de que aquí está la placenta, ¿sí? Y que estas placentas, que puede ser una placenta previa, aparte tiene acretismo placentario, ¿sí? Esta información se le tiene que dar a la familia y decirle, mire, es una placenta previa que además tiene la complicación de un acretismo placentario. A ella se le va a operar, van a hacer su bebé, pero va a perder su matriz. O sea, no es algo que durante el evento quirúrgico nazca el bebé, ¿sí? Y salgamos familiares de Juanita Pérez. Sí, aquí estamos, miren, aquí está el bebé, pero otro nada más vamos a terminar la cirugía. No hay nada que terminar. Porque cuando diga seguir, al ver que la placenta no sale, entonces tendrá que quitar normalmente el útero. Y cuando Juanita Pérez diga ya, familiar de Juanita Pérez, ¿qué pasó? Miren, nada más le estamos informando que le vamos a quitar la matriz. ¿Pero por qué? La gente que está abajo va a pensar que nos complicamos y esa información debe haber entrado desde el momento en que se iba a programar para su cirugía. No como una sorpresa de que le vamos a tener que quitar algo. Porque la gente de abajo te va a criticar y va a decir, los practicantes ya se complicaron. Y no nos complicamos, sí nos complicamos a no dar la información en el momento adecuado. Pero no había más conducta que quitar la matriz porque no hay ninguna otra conducta que no sea esa para poder resolver el problema del acretismo placentario. Entonces, muy importante entre las complicaciones tener en cuenta esos detalles de la información. Para todo esto, los órganos, por ejemplo, como el útero, como las glándulas mamarias, ¿verdad? Vamos a ver que la mujer en el mismo momento, en el mismo proceso en que nace su bebé, se está desprendiendo en ese mismo momento, en promedio de 3 a 3,5 kilos, que es lo que pesa el feto. Se está desprendiendo de 1 litro de líquido amniótico, que es 1 kilo más, 4,5 kilos. Se está desprendiendo de una placenta que normalmente tiene, entonces ya tiene 5 kilos. Se está desprendiendo de 500 mililitros de sangre, que es lo que va a sangrar en su parto, ¿sí? Entonces, solamente en el evento está perdiendo casi 6 kilos, ¿sí? Entonces, por lo general, lo otro es poco a poco, se llama involución de órganos durante el puerperio, en donde el útero va a ir poco a poco expulsando su contenido de material propio de las residuos y todo, que se llama coloquios, y luego este útero que normalmente había ganado 1,1 kg, perderá a todo lo largo casi 1 kilo, porque normalmente vas a tener 70 gramos o 100 gramos de útero normal que no esté ocupado. Este es un útero ocupado que llegó hasta el final. Y obviamente van a haber cambios también, porque va a haber lactancia, que estaban muy llenos los senos y que ahora el bebé está sacando leche. Y entonces los senos se llenan, pero no como inicialmente estaban bastante amplios, bastante llenos. Entonces todas esas pérdidas harán que la paciente se sienta muy feliz cuando vaya a su control a los 10 días y de pronto tenía 76 kilos en su última valoración durante el embarazo y ahora tiene 68 kilos y perdió casi 8 kilos. Y obvio que una mujer que pierde kilos pues se siente muy contenta porque siente que va a recuperar pronto la figura que tenía antes del embarazo. Entonces, tomando en cuenta esos detalles, el útero, que normalmente va creciendo de acuerdo al embarazo, cuando dice normalmente 10 a 12 semanas es cuando empieza a salir, pero cuando este útero está acá,
estamos hablando en promedio de 20 a 22 semanas, ¿sí? Pero cuando ya rebasa, acá estamos hablando en promedio de 12 semanas, y cuando estamos a las 16 semanas, estamos a la mitad de la distancia entre lo que es el pubis y la cicatriz umbilical. Y el útero durante la gestación, entonces se considera que un mes lunar es igual a 28 días. Que el embarazo es igual a 280 días. Que normalmente el embarazo es igual a 40 semanas, que por 7 nos dan 280 días. Que normalmente este embarazo, como son un mes lunar 28 días y son 280 días, pues un embarazo es igual a 10 meses lunares. Y entonces vamos a ver nosotros que en el embarazo pues ocurren cambios de adaptación. En el momento del parto, los mecanismos propios dependerán de cómo viene el feto, si de vértice, de si incipucio, que si de frente, que si de cara, que si viene en situación transversa, que si viene en presentación pélvica, o sea, si los vamos a operar o va a ser parto natural. De todo eso depende normalmente lo que vamos a realizar con esto a la semana 38. Después de esto, este útero que creció, también en promedio al día 10, al día 12 de su puerperio, también se volverá intrapélvico otra vez. Quiere decir que 10, 12 semanas se vuelve extrapélvico durante su embarazo y día 10 a 12 se vuelve intrapélvico. Y cuando este útero todavía está muy palpable ahí arriba, quiere decir que está subinvolucionado y hay algo que puede estar pasando. A lo mejor tiene retención de restos placentarios, a lo mejor tiene una hematometria, que son coágulos nada más que tiene retenido en el útero porque está cerrado el cuello y no está involucionando adecuadamente. Además puede acompañarse de fiebre, a los fríos y otras cosas más. Bien, pues con esto hemos visto prácticamente diferentes definiciones, diferentes cosas. En la próxima clase vamos a dedicarnos a lo que es un tema muy importante, que es la citología vaginal. Y vamos a traer un espéculo y vamos a traer algunas cosas importantes para que ustedes puedan ver cómo se toma la prueba de Papá Nicolau y qué cosas importantes, a partir de qué edad, con qué frecuencia, cómo se interpreta y cómo debe realizarse una colposcopía y cosas muy importantes relacionadas con este tema tan apasionante que es la detección oportuna de cáncer. Me despido de ustedes y el día de mañana continuamos con este tema que va a ser citología vaginal. Muchas gracias.